la sesión pasada ustedes recordarán a quienes estuvieron acá o a quienes ya vieron el video, estuvimos viendo esta herramienta de análisis de contexto que ustedes ya debieron haber puesto en práctica, aunque no todos lo han hecho porque ya estuve revisando los trabajos. En esta primera entrega que es evaluable, ¿no? En donde tienen que elegir un caso y analizar cómo en este caso se van dando situaciones estructurales que facilitan, permean o agravan las violaciones a derechos humanos y cómo podríamos utilizar la herramienta de análisis de contexto, ¿no? Para la defensa de ese caso que ustedes eligieron. En esa clase anterior hablábamos de cómo el análisis de contexto, pues es una herramienta metodológica en el marco de la defensa de los derechos humanos que lo que nos permite es colocar un caso particular, un caso de violaciones a derechos humanos en el marco de un contexto más amplio. Y que este contexto, pues, es político, es económico, pero es institucional, es social también, ¿no? Y es todo este contexto estructural el que también facilita las violaciones a derechos humanos o las agrava. Pero la herramienta de análisis de contexto, y eso es importante para este trabajo que ustedes están haciendo, lo que nos permite es sobre todo identificar patrones, patrones de conducta y patrones de actuación en los actores. Y hablamos de actores tanto públicos como privados, es decir, en agentes del Estado, pero también en particulares, sea crimen organizado, sean empresas, ¿no? Entonces nos permite situar el caso en concreto en el marco de una serie de patrones de conducta que lo facilitan o que lo hacen posible, pero también nos permite identificar el caso concreto a la luz de las características de las víctimas, del perfil de las víctimas, ¿no? Porque muchas violaciones a derechos humanos pues tienen una orientación hacia el perfil de las víctimas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la trata de personas, por lo menos en México y en la mayoría de nuestros países, pues observamos una trata de personas feminizada, una feminización de la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, el análisis de contexto nos permite identificar estas características de quiénes están siendo las víctimas para poder entender por qué están siendo captadas, por qué están siendo captadas en determinados espacios geográficos, ¿no? ¿Y cuáles son los patrones de actuación en esta captación? ¿No? Si es a través de ofertas de empleo, si es a través de amenazas, cuáles son los patrones de actuación de nuestras autoridades que facilitan, ¿no? Todo el manejo de los documentos falsificados, que no realizan rutinariamente las inspecciones en los espacios que tendrían que hacer. Y eso es hacer un análisis de contexto, obviamente es todo un proceso de investigación, pero eso nos permite, sobre todo, determinar un mayor grado de responsabilidad en la comisión de estas violaciones a derechos humanos y evidenciar también la participación estatal en estas violaciones a derechos humanos. Nos permite darle sustento, darle ese contexto al caso que estamos acompañando, que estamos defendiendo. Entonces, pues sobre eso hablamos la clase anterior, un poco solo como repaso, y la sesión de hoy quiero centrarme en la defensa estratégica de los derechos humanos, ¿no? Ya vimos la herramienta que nos permite hacer este proceso de documentación y de sustentar el caso. Ahora que después de eso, pues hay que ir pensando en las estrategias de defensa, de una defensa integral e interdisciplinaria. Entonces, y quiero también situar como las actividades que tenemos en esta semana. Denme un segundo que les quiero compartir mi pantalla. Un poco para situar en qué momento estamos, ¿no? En el diplomado, ustedes ya tuvieron primero la participación, ¿no? En el foro, ya debieron haber realizado este ensayo relacionado con el análisis de contexto, el caso, las condiciones estructurales y en el marco del análisis de contexto. Ahora vamos a pasar a esta unidad, que es la unidad 3, que es la elaboración de una estrategia de defensa, donde deben ustedes incluir objetivos, toda una estructura de cómo van a defender el caso y las propuestas o las vías de acción, es decir, las acciones que ustedes sugieren, ¿no? Para llevar a cabo la defensa estratégica integral del caso. Tienen que elegir uno de los dos casos que van a encontrar en la plataforma. Es el caso de poblaciones callejeras y el caso de agresiones contra periodistas. Ambos casos
son de violaciones a derechos humanos, nos permiten una estrategia integral y nos permiten también la herramienta de aplicar la herramienta de análisis de contexto a cada uno de los casos, ¿no? Porque se enmarcan en el marco de violaciones ya sea sistemáticas, ¿no? En el marco de patrones de conducta y de actuación por parte de servidores y servidoras públicas, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que resolver? Pues acá están las interrogantes mismas que van a encontrar en la plataforma, ¿no? ¿Qué objetivo buscan alcanzar con la estrategia que ustedes van a diseñar, ¿no? Que ahorita vamos a ver los distintos objetivos. Los objetivos pueden ser en sí mismo el cese de las violaciones a derechos humanos, la búsqueda de justicia y de verdad, lograr la reparación integral del daño, la restitución de los derechos conculcados, ¿no? Entonces hay que estar identificando el objetivo. ¿Qué derechos se encuentran violados y qué estándares exigirían al Estado en el marco de la estrategia de acción? Ustedes, y eso ya lo comentábamos la clase pasada, pues ya llevaron una materia de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también acá en esta materia ya estudiaron uno de los casos, el caso me parece que es el de la Rochela, uno de los casos ante la Corte Interamericana. Ahí hay distintos estándares jurisprudenciales que la Corte, además del análisis de contexto, ¿no? Que la Corte ha emitido. Entonces, habría que ver cuáles son esos estándares que exigirían al Estado. Si consideran que es posible construir una condición de contexto, en este caso, que les permita exigir medidas estructurales, medidas que vayan más allá del caso concreto, ¿no? Medidas que tienen que ver también con las causas estructurales que dan origen a las violencias y que permean además justicia no solo para las víctimas directas de esta violación, sino para otras personas, ¿no? En la sociedad o para otras posibles víctimas. ¿Qué técnicas de documentación emplearían, ¿no? Eso también ya lo observaron en la primera sesión sobre análisis de contexto, las técnicas distintas, las fuentes para la documentación de casos, para realizar el análisis de contexto. ¿Qué mecanismos de defensa, ¿no? Y cuál sería la finalidad de emplear estos mecanismos, ventajas, limitaciones y cuál esperan ustedes consideran que sería la respuesta del Estado, ¿no? A la defensa del caso. Esas son las interrogantes a través de que ustedes tienen que contestar, pero les pido poner mucho ojo en el de mecanismos de defensa, análisis de contexto, derechos violados, porque todo eso tiene que ver con la construcción en sí mismo de la defensa del caso. Y también aprovecho para decirles que si tienen dudas sobre estos trabajos que hay que ir elaborando, ¿no? Y que son evaluables o los no evaluables, que también este sería el momento para abordarlos. Para quienes no estuvieron en la sesión pasada, les platicaba que en el momento en el que tengan una duda o que tengan algún comentario, que me lo hagan saber, no tenemos que esperar al final, ¿verdad? Para que lo vayamos aquí abordando en el transcurso de esta pequeña sesión, ¿sí? Primero, sobre la defensa estratégica, pues platicarles que la defensa estratégica de derechos humanos es un conjunto de acciones y de estrategias, que estas acciones además son integrales, son interdisciplinares, es decir, no son de una sola disciplina, no hablamos de una defensa jurídica, sino hablamos de una defensa que se compone por distintas acciones de distintas disciplinas que ahorita vamos a ver más adelante. Y el objetivo de la defensa estratégica es exigir el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, ¿sí? Es acompañar a una víctima o a un colectivo de víctimas en este camino de la exigibilidad por el respeto, la protección y la garantía. El respeto, la protección y la garantía, lo hablábamos la sesión pasada, no es otra cosa sino las obligaciones que tiene todo servidor y servidora pública respecto a los derechos humanos. No hablamos de concesiones ni de regalos, es lo que los servidores y las servidoras públicas tendrían que estar implementando. Entonces, la defensa estratégica es eso, conjunto de acciones para exigir el respeto, la protección y la garantía, pero siempre de la mano de las víctimas. Y esto es bien importante. Cualquier defensa estratégica tiene que colocar en el centro a las víctimas, a las necesidades reales de las víctimas.
Nosotras como defensoras de derechos humanos no podemos construir una estrategia de defensa si no es de la mano de las víctimas, de sus necesidades y respetando siempre su autonomía y su voluntad. No es a lo que a los abogados o abogadas se les ocurra, a los psicólogos o psicólogas, a los comunicadores. Todo se tiene que socializar con las víctimas y tiene que haber autonomía, voluntad y tiene que responder a sus necesidades y sobre todo también a los impactos que producen las violaciones a derechos humanos en sus vidas, ¿sí? Entonces, eso lo quiero colocar, es el eje central de la defensa estratégica de los derechos humanos. ¿Cuáles son los pasos para construir una defensa estratégica? Primero es la identificación de un problema. Tenemos que identificar cuáles son las violaciones a derechos humanos, ¿sí? Si hablamos de derechos a la integridad personal, prohibición de la tortura, acceso a la justicia, como es la materia que nos convoca el día de hoy, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, libertad de expresión, de opinión, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer una identificación de estas violaciones. Tenemos que investigar y documentar las violaciones. No podemos iniciar una defensa estratégica si no hacemos un proceso de investigación profundo y eso implica conocer a fondo cómo sucedieron los hechos, conocer a fondo cuál fue la respuesta del Estado, de las autoridades frente a estos hechos, conocer a fondo cuáles son las acciones que ya han implementado las víctimas y cuál ha sido la respuesta. Y para eso existe otra herramienta, así como existe el análisis de contexto para enmarcar este caso en un patrón más amplio, en un contexto más amplio, existe una herramienta que se llama documentación de casos de violaciones a derechos humanos, que hay diversas organizaciones, por ejemplo, Euridocs, ha establecido como manuales sobre cómo documentar casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces hay herramientas que nos ayudan para la investigación, para documentar y después de tener documentado todo el caso, poder entonces pensar la estrategia de defensa. El tercer paso es definir cuáles son los resultados esperados. Y esto tenemos que hacerlo, repito, de la mano de las víctimas. Porque hay víctimas que están cansadas ya del transcurso en el acceso a la justicia, de los obstáculos a los que se enfrentan. Sí. Ah, Yuridox, sí, exacto, pero con H, si mal no recuerdo. Yuridox, con H. Si quieres, búscala y ahí vas a ver. Es de las primeras organizaciones internacionales que empezaron a trabajar el tema de la documentación. Entonces tienen diversos manuales, y sobre todo un manual sobre los pasos de cómo documentar violaciones a derechos humanos. Un poco lo que nos explica Yuridocs también es que las violaciones a derechos humanos lo que tenemos que hacer es irlas desagregando por eventos y por actos, porque las violaciones se conforman por distintos actos. No es lo mismo una detención arbitraria, que es un solo acto, a una detención arbitraria que va continuada de una tortura y que va continuada después de una serie de obstáculos en el acceso a la justicia. Entonces ahí tenemos un evento violatorio con tres actos violatorios a derechos humanos, ¿no? Entonces en la documentación hay que desagregar los hechos que nos relatan las víctimas, tenemos que hacer todo el relato e ir desagregándolo en actos, en eventos. ¿Para qué? Para después, por cada acto, tenemos que identificar quiénes son las partes perpetradoras, porque a lo mejor la detención fue la policía municipal, ¿no? Pero la tortura fue al momento de llegar bajo la disposición del Ministerio Público. Y el obstáculo en el acceso a la justicia fue por ese Ministerio Público o por otra autoridad, ¿no? Entonces nos permite identificar también la documentación a los perpetradores, pero también ir identificando responsabilidad estatal por acción u omisión. Entonces, estos documentos sobre documentación de violaciones a derechos humanos les serviría mucho pues en el trabajo de promoción y defensa, ¿no? Entonces, regresando a la estrategia, lo segundo que hay que hacer es investigar y documentar el caso, tener toda la información, tener claridad. ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Cuáles son las violaciones a derechos humanos? ¿Qué tratados internacionales se están incumpliendo a la luz de las responsabilidades que han asumido esos países con la ratificación de los tratados? ¿Cuál es el marco jurídico incumplido? ¿Cuál es el incumplimiento de obligaciones? ¿Cuáles son las necesidades de las víctimas, ¿no?
Y entonces regresamos a la tercera, que es definir los resultados esperados. Y definir los resultados esperados, reitero, es de la mano de las víctimas, no es lo que nosotras nos imaginemos, ¿no? Es lo que ellas necesitan. Y para eso también es importante, y creo que lo mencionaba la sesión pasada, identificar los impactos psicosociales que las violaciones a derechos humanos producen en las víctimas y que estos impactos no son solamente físicos o emocionales o económicos, sino que hay impactos también sociales, comunitarios, familiares, ¿no? Y desde ahí también tenemos que pensar la estrategia eh, y pensada con las víctimas. ¿Qué es lo que busca esta víctima? Porque hay víctimas que no quieren un camino de justicia, que a lo mejor no quieren someterse a llevar su caso a una instancia internacional, porque eso es someterlas 10 años más en el camino de la justicia. Ellas lo que quieren a lo mejor es el cese de la violencia o lo que quieren es que se les reparen los daños, ¿no? Causados por la violación a derechos humanos. Hay víctimas que van más allá y que piensan también en las estrategias estructurales, ¿no? Como esto que me pasó a mí no le suceda a nadie más, ¿no? Y entonces piensan en la creación de políticas públicas o la modificación de leyes que son violatorias a derechos humanos, ¿no? Y hay otras que transitan por que buscan la justicia y la verdad, ¿no? A través de las vías, eh, pues, institucionales, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cuáles son esos resultados que esperamos. Y a partir de eso tenemos que diseñar la estrategia de la mano de las víctimas. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros objetivos con estas acciones, ¿no? Y nuestras metas. Y ahorita vamos a ver qué tipo de acciones, ¿no? Se implementan en la defensa estratégica de derechos humanos. Y algo fundamental en la defensa estratégica es la construcción de alianzas. Lo principal es construir alianzas con otros actores, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones internacionales que están día a día en la lucha de la promoción y la protección de los derechos humanos, con colectivos de víctimas, con grupos que estén colectivizados. En la medida en la que sumemos más actores, la estrategia va a tener un mayor alcance. Y por ejemplo, ahí en organismos internacionales, pues podemos pensar, o en organizaciones internacionales, organizaciones como Amnistía Internacional, ¿no? Muchas veces en los países, eso dependerá de cada contexto, pues las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también apoyan, ¿no? En los llamamientos o en colocar espacios de diálogo, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Medios de comunicación para colocar también en la opinión pública, ¿no? El caso violatorio a derechos humanos. Estos son algunos pasos. Si tienen algún comentario, alcen la voz, por favor. Denme un segundo. Ahí está. Vamos a ir viendo las distintas características dentro de la defensa estratégica de derechos humanos. La primera es la fortaleza organizativa y de liderazgo, ¿no? Eso habla de la organización o la persona defensora que está acompañando el caso, ¿no? Pero también de las estrategias de vinculación, que ya lo hablábamos, de formar alianzas, de no ir solos, de que tenga un mayor peso la estrategia en la medida en la que sumamos más voces. Y aquí algo bien importante que se recomienda en la estrategia es el también involucrar a las víctimas, involucrar a colectivos, colocarlos en el centro, ¿no? Y no en un plan de cosificación o de utilizarlos, ¿no? Mediáticamente, sino de colocarlos en el centro de la defensa, ¿no? De que ellos son los actores, los que principalmente deben de tener la voz, ¿no? En la defensa estratégica. Eh, Otra característica es que hay que construir el tema, construir la situación de los derechos humanos motivando, ¿no? Motivando a la acción, motivando a la colectivización. Y eso implica posicionar un caso. Y acá es muy útil, y por eso también lo vimos la sesión pasada, la herramienta del análisis de contexto. No colocar el caso como un caso aislado, ¿no? Como un caso que sucede al azar, sino que es un caso que se enmarca en una serie de conductas o de prácticas sistemáticas y generalizadas, ¿no?
que están conduciendo estas violaciones a derechos humanos en el marco de un patrón de actuación de las autoridades, ¿no? Pienso, no sé, en el caso de las personas migrantes, ¿no? En su tránsito, ¿no? Por los distintos países que atraviesan, pues se enfrentan a una serie de situaciones de violencia, de inseguridad, en muchos de los casos, o por lo menos voy a hablar de la experiencia mexicana, frente al crimen organizado, ¿no? En donde muchas veces buscan captarlos con la finalidad de involucrarlos en las actividades delictivas, ¿no? Y nuestras autoridades tienen conocimiento de esto, no es algo nuevo. Existen informes de la Comisión Interamericana, existen informes de la OIM, existen informes de organizaciones de la sociedad civil, pero la respuesta de nuestras autoridades frente a la protección de sus derechos humanos es ineficaz, ¿no? Entonces, la situación de una persona migrante, un caso violatorio a derechos humanos de una persona migrante, habría que colocarlo en el marco de ese contexto más amplio, en el marco de estas prácticas sistemáticas, donde no son casos aislados, sino que se dan en el marco de un patrón regular de conducta, donde hay participación de actores privados y públicos, ¿no? Eso también es posicionar un caso, posicionarlo en el marco de la responsabilidad estatal frente a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos, de las características también de la defensa estratégica. No irnos como un caso aislado, sino enmarcarlo en patrones, ¿no? De conducta, de actuación sistemáticos, masivos, en contextos. Por supuesto que la tercera característica es el análisis y la claridad del caso, ¿no? En la defensa estratégica, quienes estén acompañando la defensa estratégica deben de tener muy claro el caso y por eso la documentación de la que ya hablamos, la documentación de violaciones a derechos humanos. Y eso implica un manejo de derechos violados, obligaciones incumplidas y de demostrar responsabilidad estatal, ¿no? Pero para demostrar responsabilidad estatal por actos de particulares, no hay otra forma de hacerlo sino a la luz del incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, en la defensa hay que tener un manejo de estas herramientas, ¿no? Sobre el análisis del caso para posicionarlo con claridad, ¿no? El cuarta característica es diseñar una estrategia dinámica. Y estas se construyen caso por caso, no pueden ser iguales para todas las situaciones violatorias. Cada caso tiene sus particularidades y la estrategia de defensa tiene que responder a las particularidades y necesidades de esa situación violatoria y de las necesidades de las víctimas, ¿no? Teniendo muy claro el objetivo, ya hablamos de los objetivos de la defensa, que cesen las violaciones a derechos humanos, es decir, que no se reproduzcan más sobre el caso, a la situación concreta. La reparación integral del daño, ¿no? Que también ya hablábamos de esa la sesión pasada. La búsqueda de justicia y de verdad, el reconocimiento de ciertos derechos a través de políticas públicas, de leyes, etcétera. Y en esta parte también hay que identificar cuáles son esas acciones que vamos a ejercer, pero con quién. ¿Quiénes son los actores? ¿Hacia quiénes tendríamos que hacer este llamado, esta defensa? Porque si es una ley, lo que se está buscando, pues habrá que ir a los congresos, a los parlamentos. Si es un tema de justicia, pues en los tribunales, en las fiscalías, ¿no? Si es un tema de reparación, habrá que ver en estas instancias, que supongo que también existen en sus países, de atención a víctimas y de reparación integral del daño, ¿no? ¿O cuáles serían estas acciones? Las acciones tienen que ser integrales e interdisciplinares y esto lo comento porque muchas veces nos centramos en las acciones jurídicas, que son necesarias, que son importantes, pero estas acciones jurídicas, ¿no? La defensa jurídica tiene que acompañarse de una serie de más acciones que vamos a ver ahora, acciones sociales, políticas, mediáticas, internacionales, ¿no? Para eso, de eso habla la defensa estratégica, ¿no? Que sea interdisciplinaria. Pero además nuestra defensa tenemos que desarrollar un plan de monitoreo y evaluación. Cada acción que hagamos tenemos que irlo midiendo. Tenemos que ir haciendo evaluaciones con el equipo del impacto que ha producido, evaluaciones de si se han logrado los objetivos deseados o si tenemos que volver a reorientar la estrategia de defensa, ¿no? Y me voy a detener ahora en las acciones, en este punto que es
que tiene que ver con la característica 4 al momento de diseñar la estrategia, que tenga que ser dinámica. Reitero, no podemos hacerla solamente jurídica, porque una estrategia, para que sea una estrategia dinámica, tiene que tener distintas vías, ¿no? de salida. Y esto de la mano de las víctimas siempre y de su decisión. Entonces, tenemos, por supuesto, las acciones jurídicas, ya sean jurisdiccionales o no jurisdiccionales, ¿no? En las jurisdiccionales, pues vamos a ubicar los juicios de amparo, los juicios de protección a derechos humanos, que en otros países se conocen como habeas corpus, ¿no? Que es cuando nos amparamos frente a un hecho violatorio de derechos humanos, se le conoce como un recurso judicial, ¿no? Y eso es una vía jurisdiccional. Pero además de los amparos y los habeas corpus, pues se pueden iniciar acciones legales por la vía penal, por la vía civil, dependiendo también de la naturaleza del caso. Pero además de estas acciones jurisdiccionales, pues tenemos las acciones no jurisdiccionales, que estas se diseñan a través de lo que son las quejas por violaciones a derechos humanos, que se presentan en los organismos públicos de protección a derechos humanos. Acá en México se llaman comisiones nacional o estatales de derechos humanos. En otros países se llaman defensorías del pueblo. Eh, sí, defensorías del pueblo, defensorías de derechos humanos, son procedimientos no jurisdiccionales porque no se emiten una sentencia. En la mayoría de los países sus procesos no son vinculantes, es decir, no tienen un carácter coercitivo para las autoridades que se emite, conocen únicamente de hechos violatorios a derechos humanos cometidos por autoridades, pero tienen la posibilidad de emitir medidas precautorias o cautelares para cesar violaciones a derechos humanos, para impedir el agravamiento de estas violencias, y también emiten recomendaciones públicas que tienen un peso político, porque la recomendación va dirigida al titular de la dependencia en donde se cometió la violación a derechos humanos. Y lo que buscan son la reparación integral del daño. Ahí depende mucho también de la estrategia de cómo desde la defensa movemos estas recomendaciones que no son vinculantes para exhibir la responsabilidad estatal. Y en sí mismo son un proceso que ya también nos permite una documentación de estas violaciones y tener evidencia de la responsabilidad, ¿no? Entonces, estas son estrategias jurídicas, pero además una defensa estratégica, una defensa integral tiene que combinar también, a la luz de las propias características del caso, acciones políticas, por ejemplo, el cabildeo, el lobby político. Cuando la intención es la modificación de una ley, por ejemplo, pues hay que cabildear, ¿no? Y este cabildeo se hace pues a través de las instancias parlamentarias o el Congreso, ¿no? Ahí, por ejemplo, les platico acá desde la universidad, nosotras acompañamos a distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas, y una de las estrategias que se buscó a partir de sus necesidades fue pues la necesidad de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que no existía en Puebla, México, y que era una obligación de las autoridades de acuerdo a la ley general, a la ley que rige en todo el país. Pues ahí tuvimos, primero trabajamos la iniciativa de ley desde acá, desde la universidad, junto con los colectivos, o sea, la redactamos, pero además hicimos todo un proceso de cabildeo con las comisiones del Congreso de la Unión, del Congreso del Estado, para que se sumaran a respaldar esta iniciativa, ¿no? Entonces nos sumamos con una de estas comisiones y luego hicimos toda una estrategia de incidencia mediática y política hasta lograr la adopción de esta ley, ¿no? Entonces, para algunas víctimas, pues el objetivo es por la vía de la modificación o de la creación de estas iniciativas para evitar, ¿no?, las violaciones a derechos humanos. Otra estrategia en el campo político son las cartas, ¿no? El girar un oficio a una autoridad competente, el girar una carta, el hacer pública esa carta, ¿no? En donde se le está haciendo un requerimiento específico respecto al caso concreto, al cese, a la reparación. Y muchas veces estas cartas se hacen públicas, ¿no? Para generar una mayor presión. Esto en el marco de acciones políticas, que ahorita vamos a ver que las políticas también tienen una línea muy delgada entre las sociales, por ejemplo. Luego tenemos las estrategias de comunicación y promoción, ¿no? O que son acciones mediáticas que tienen que acompañar a todas a las otras acciones, ¿no? Las ruedas de prensa, el colocar
la situación y las exigencias, o sea, el caso violatorio, pero cuáles son las exigencias, quiénes son los actores involucrados ante la opinión pública, al generar esta presión mediática mediante ruedas de prensa en las que se invitan pues a diversos medios de comunicación, reporteros, ¿no? Para pues darle un mayor movimiento, un mayor peso, presión mediática, política al asunto, ¿no? Comunicados y acciones urgentes, que supongo que ya conocerán, los pronunciamientos públicos, ¿no? Los comunicados. Las acciones urgentes son aquellas como cartas que van dirigidas a varias autoridades y entonces pide el apoyo solidario a la sociedad civil a que firme la carta y que cada vez que firme la carta se reenvía esa carta a la autoridad. Entonces se satura a la autoridad de cartas de la ciudadanía en donde se le está haciendo conocimiento los hechos y las exigencias, se está colocando la exigibilidad, ¿no? Los boletines de prensa con medios de comunicación, artículos de opinión, ¿no? Los videos, el hacer pequeños videos y siempre buscando que la cara, que la voz, pues la tengan las víctimas, ¿no? Porque muchas veces estas defensas se construyen, y lo digo con mucho respeto, desde posiciones muy, eh, no sé si decir occidentales o eurocéntricas, en donde la cara es esta persona defensora, ¿no? Y donde no se respeta la voz y las exigencias de las familias. En el centro siempre hay que colocar a las víctimas, ¿no? Y porque muchas veces se vuelve ya un tema de protagonismos, que ahí tenemos que cuidar, ¿no? O sea, la estrategia, la defensa la tiene la víctima y nosotras como defensores o defensoras de derechos humanos acompañamos ese proceso, ¿sí? Y campañas mediáticas que van desde lo publicitario hasta lo que tiene que ver con la comunicación. Y no quiero decir que se tenga que utilizar solamente o la jurídica o solamente la política o solamente la mediática. Tiene que haber una combinación, pero estas se deciden en el diseño de la estrategia a partir de los objetivos, de lo que buscamos, pero a partir también de las necesidades de las víctimas y de las particularidades del caso. Hay casos que no requieren una acción política, ¿no? Este, otras de las acciones son las acciones de movilización, pero es lo que se conoce como la acción social, pero que esto también tiene un componente político y ahí es donde les digo que la línea es delgada porque lo político, pues estas acciones sociales no dejan de tener un carácter político, ¿no? Y más cuando hablamos de las movilizaciones de las víctimas y de los colectivos. Y ahí hablamos, por ejemplo, de movilizaciones, de plantones, de marchas pues hasta la toma de espacios públicos, las intervenciones artísticas, generar foros de discusión, porque también en lo social está el cómo generamos conciencia en la población para que se sume a la causa. Y entonces se hacen foros para colocar la problemática, pero también para lograr una empatía en donde se sumen más personas, en donde haya un mayor respaldo, ¿no? O cursos de capacitación también, ¿no? Eh, y ahorita les quiero mostrar estos videitos que son muy pequeños, que son estrategias que han generado aquí los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México. Pero también están las acciones internacionales y que sobre eso también ya han visto pues esta materia de sistema interamericano de derechos humanos en el diplomado, pero ahí están, por ejemplo, las peticiones urgentes, que son estas acciones que se hacen ante los comités de derechos humanos, ¿no? Estos comités que son creados en virtud de los tratados de Naciones Unidas, por ejemplo, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura, ¿no? Cuando hay una situación de estas, ¿no? Se puede solicitar una acción urgente, es decir, solicitar la intervención inmediata del comité para que de forma expedita le exija información al Estado, a las autoridades de más alto rango, y eso genera una presión internacional. El solicitar que emitan una posición, ¿no? Les digo también, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado, por lo menos en México, de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, se ha posicionado sobre muchos casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero también los relatores de derechos humanos, no solo de Naciones Unidas, sino de la OEA, se han posicionado sobre situaciones, sobre todo que se enmarcan
en contextos de violaciones sistemáticas o masivas o generalizadas, ¿no? Las audiencias temáticas ante la CIF, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es otro mecanismo de acción de defensa estratégica que nos permite además, una audiencia temática no se lleva un caso en particular, se llevan varios casos que se enmarcan en un contexto ya sea estatal, regional o nacional, ¿no? En donde lo que se busca es que la Comisión Interamericana, los miembros de la comisión, los y las miembros, se posicionen con un llamado al gobierno del Estado. Y eso tiene una presión, ¿no? Y depende también de los contextos de cada uno de sus países, ¿no? Las peticiones individuales, que es ya someter un caso concreto ante la Comisión Interamericana en primera instancia para llegar a la Corte Interamericana o someter un caso en concreto a un Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Comité CEDAW, Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, que ve derechos civiles y políticos, ¿no? Cuando ya se agotaron todos los recursos internos de su país y no hubo un acceso a la justicia, ¿verdad? Y los informes sombras, la participación de la sociedad civil en los informes sombras también es importante porque ahí también podemos colocar casos en concreto o un contexto generalizado de violaciones. Los informes sombra son aquellos que se rinden cuando hay una supervisión a un país. Por ejemplo, cuando un comité va a hacer una visita a un país, por ejemplo, el Comité de Desaparición Forzada vino en el 2021 a México y vino a evaluar a México, ¿no? Y entonces visitó a distintas autoridades, pero también a organizaciones de la sociedad civil. Ahí, a la luz de los tratados internacionales, los países están obligados a rendir información sobre las acciones que han adoptado para dar cumplimiento al tratado. Y por lo general siempre lo que van a informar es que se han adoptado leyes, que se han hecho tales políticas, que se ha hecho tal situación. Pero luego hay otra etapa que es la de los informes sombra, que es la posibilidad que tenemos la sociedad civil organizada de presentar información también para dar la otra cara de la moneda sobre la situación de estos derechos humanos. Y en esos informes sombras también podemos colocar casos en concreto, ¿no? Estas son tan solo algunas estrategias o acciones, pero bueno, hay muchas. Quisiera como compartirles, déjenme ver, porque si pongo esto acá, ¿eh? Ustedes me dicen como estas estrategias de los colectivos, pero ustedes me dicen si se escucha. Anoche, después de más de 20 horas de preparación, integrantes de la colectiva Hasta Encontrarte del estado de Guanajuato desplegaron una megamanta en la Estela de Luz aquí en la Ciudad de México con un mensaje a las autoridades del país. 16 años de impunidad militar. Aproximadamente un centenar de familiares y activistas de organizaciones de madres buscadoras se manifestaron desde las primeras horas del jueves en Paseo de la Reforma exigiendo un alto a la militarización y el cese de la violencia en el país. El gobierno se ofreció a subir herramienta complementaria para que se acabe de completar esta despliegue, el que bajen mis compañeras de manera más segura, y aceptamos a petición de ellos también en este acuerdo mutuo, pero que no se cree esta percepción de que alguien va a ser rescatado, porque la realidad es que esto no se planeó de un día para otro. Nunca arriesgaríamos la integridad de alguna de las compañeras que, si de por sí ya venimos sufriendo décadas y décadas de violencia en el estado de Guanajuato, y nos preparamos durante meses, estamos hablando de inicios de año. Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Esta es tan solo una estrategia que además tuvo mucho impacto, mucho alcance y que colocó la mirada de la opinión pública, pero también de la sociedad civil sobre la situación de las madres buscadoras, ¿no? Se subieron escalando esta torre inmensa gubernamental en la Ciudad de México para poner la manta y evidenciar la situación, el contexto de la desaparición, pero sobre todo de la indolencia estatal frente a la búsqueda y bueno, el tema de la crisis forense que tenemos en México, por ejemplo. Entonces, tuvo un alto
un alto impacto, ¿no? Este otro video que se los voy a dejar para ahora que les compartamos la presentación es también de otro colectivo de buscadoras que se fue al Palacio Nacional, en donde se encuentra el gobierno el gobierno nacional, y lo que hizo fue colocar una especie de fosas, ¿no? Porque ellas son las que están buscando, las autoridades no están haciendo su trabajo, y entonces en todo el patio del Palacio Nacional pusieron esto que ven ustedes acá, que trata de hacer un panorama de fosas como las que hay en México, fosas clandestinas donde se encuentran los cuerpos, y ahí pusieron los nombres de sus seres queridos, ¿no? Y un poco para ir cerrando el tema y también por si tienen preguntas o comentarios, ¿no? Todas estas acciones que son mediáticas, políticas, sociales, jurídicas, se construyen con y para las víctimas, ¿no? Se construyen de la mano con las víctimas y para el acompañamiento de las víctimas. No es para lo que se nos ocurra a nosotras, sino es para con ellas en el proceso de acompañamiento. Tienen que respetar, y ya lo decía, la voluntad y la autonomía de las víctimas. Acá se me fue un error. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pero algo que no podemos perder de vista dentro de las estrategias es la atención psicosocial, cómo atendemos los impactos que se producen en las víctimas como consecuencia de las violencias, los impactos psicosociales, los emocionales, los físicos, los familiares, los comunitarios, la estigmatización, por ejemplo, la criminalización, por ejemplo, en el ámbito social o comunitario, cómo lo atendemos. Y la estrategia de defensa tiene que también contemplar acciones para hacer frente a estos impactos, para que las víctimas reciban atención psicosocial desde lo jurídico, lo médico, lo psicológico, pero también desde los círculos de paz en el caso de conflictos comunitarios o sociales, ¿no? Y que la información que se le dé a las víctimas tiene que ser siempre clara, en el marco de su derecho a estar informadas, clara, consentida, ¿sí? Siempre tenemos que proveerles toda la información sobre los avances. Y bueno, pues esto es un poco sobre el tema de la defensa estratégica, que es la lectura, bueno, no, esto no es la lectura, pero es sobre lo que ustedes van a tener que revisar para poder diseñar esta estrategia, ¿no? Entonces, pues más bien preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda. Gracias, Eric, José, Virginia, y sobre este tema del análisis de contexto, pues quien ha empleado mucho la herramienta de análisis de contexto es la Corte Interamericana. Una de sus lecturas, ¿no? Habla sobre cómo la Corte, o sea, habla de un caso en particular donde la Corte está haciendo análisis de contexto, ¿no? Y ahí yo les platicaba la clase pasada, el caso acá en México, en Ciudad Juárez, hace ya algún tiempo, el caso Campo Algodonero de mujeres asesinadas, que sus cuerpos eran encontrados en un campo algodonero, pues la Corte también, cuando el caso llegó a la Corte y se emitió la sentencia a México, hizo un análisis de contexto, porque eran 3 feminicidios, y lo que hizo fue enmarcarlos en el marco, valga la redundancia, de un contexto mucho más amplio, un contexto en donde eran cientas las mujeres que habían sido asesinadas como consecuencia de la violencia misógina y machista, pero en el marco de un patrón de conducta de los servidores públicos, que yo les decía, las mamás iban y ponían las denuncias y los ministerios públicos les decían que tenían que esperar 48, 72 horas, que de seguro se habían ido con el novio, entonces culpabilizaban a las víctimas por lo que había sucedido en lugar de iniciar acciones inmediatas de búsqueda de investigación en las primeras horas y los primeros días. Eso fue un patrón regular de conducta que identificó la Corte Interamericana en estos casos, ¿no? Que por lo que pudo fincarle responsabilidad a México por el incumplimiento de su obligación de prevención y de investigación, ¿no? En el marco pues de las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, eso para también que lean el caso que está en la plataforma, que puedan identificar cómo la Corte va haciendo el análisis de contexto, que eso les sirva de ejemplo a ustedes, porque eso lo podemos hacer en cualquier caso que estemos acompañando, si este se enmarca en un contexto mucho más amplio. Y lo otro sobre la defensa estratégica, pues eso, los invito a pensar desde las particularidades del caso que elijan, ya sea el de poblaciones callejeras o el de ataques a periodistas, ¿no? A partir de las particularidades del caso, de los hechos que se narran, ¿qué requieren esas víctimas, ¿no?
¿Qué habría que hacer? ¿Faltan marcos jurídicos? ¿Requieren una estrategia legal? ¿Cómo posicionamos mediáticamente el caso? Pero cómo también colocamos en el centro a esas víctimas para que reciban una atención integral, ¿no? Para que reciban una reparación integral del daño. Y bueno, pues de eso se trata esta tercera, sí, este trabajo, ¿no? Que es evaluable dentro de nuestra materia. Y pues ahí van a tener la presentación, pero por favor lean las lecturas y pues eso es imaginarse estas estrategias creativas a la luz de las particularidades del caso que elija. Pues nada, yo me despido, gracias. Yo me despido de ustedes. Yo estoy ahí pendiente, ¿no? En la plataforma del curso, así que cualquier cosa mándenme un mensajito. También por ahí está mi correo. Y bueno, quedo atenta de su primer reporte, que no he recibido todos. Y quedo atenta de este último, ¿no? Y pues eso, que diseñemos una estrategia, ¿no? Integral y que coloquen en el centro a las víctimas. Esa sería como mi invitación, ¿no? En esta sesión. Y pues nada, un gusto y ahí seguimos comunicados a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, pues buena tarde. Adiós.